El contexto de medios de vida, la metodología en realidad la hemos utilizado, ¿no? En diferentes sitios. Ya yo he empezado a investigar esto desde el año 2014, por ahí. Hemos realizado varias investigaciones con comunidades que están relacionadas, ¿no? Con parques nacionales, con el Parque Iñahue en su momento, la Reserva Biológica y Territorio Indígena Pilón Lajas también. Y antes del incendio ya realizamos también estas investigaciones en lo que ha sido el Tucabaca y también a comunidades que están vinculadas a lo que es Santa Cruz la Vieja, que son dos áreas protegidas, ¿no? Que están en la Chiquitanía. Y la idea de estos estudios era un poco entender, ¿no? Justamente qué es lo que hace la gente, sus capacidades y en realidad los medios, ¿no? Para vivir de estas personas, ¿no? Pero en un tono integral, considerando una metodología que la conocí en Costa Rica, en CATIE, donde ellos manejaban ya esto de un enfoque no tanto tangible, ¿no? Porque a veces cuando uno dice medios de vida, solamente piensa en la parte financiera, ¿no? Física, económica. Sin embargo, los medios de vida involucran algo más allá, algo intangible, y eso tiene que ver también con la parte natural, tiene que ver con la parte política, cultural, ¿no? De las comunidades. Entonces, en ese marco hemos agarrado lo que es la metodología de Flora, que ella lo define el año 2004 por ahí, donde ella incorpora elementos, ¿no? Que son los insumos que hacen a las comunidades, ¿no? Que son los medios que hacen a las comunidades, que ella denomina capitales de la comunidad, y que son 7, ¿no? Hablamos del capital social, el capital político, el capital natural, cultural, físico, financiero, ¿no? Que forman parte de la integralidad de una comunidad. Entonces, por eso es importante analizar los medios, mejor dicho, incorporar estos elementos de medios de vida en las comunidades para entender un poco ese vínculo que tienen, ¿no? En ese nivel integral, para entender qué está pasando en la comunidad, cuáles son sus debilidades, fortalezas y también sus vulnerabilidades. Los municipios más afectados, si no me equivoco, eran 7. Entre ellos estaba San José, Roboré, estaba San Rafael, estaba Puerto Suárez, estaba San Ignacio de Velasco, Concepción, también estaba el municipio de Carmen Rivero Torres y San Matías, ¿no? Entonces estamos hablando de la mayoría de los municipios de la Chiquitanía que habían sido afectados. Inicialmente se pensó en 70 encuestas porque estaban vinculadas obviamente al acceso también que tenían los técnicos del gobierno departamental de Santa Cruz, pero al final resultó siendo 96 encuestas que se hicieron en estos 9 municipios, ¿no? Entonces, las encuestas han sido distribuidas en función más que todo de la afectación que hubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, San Ignacio de Velasco es la que más encuestas ha tenido, creo que por ahí unas 16, al igual que San José de Chiquitos y también Robore. En general, con las 96 encuestas, hemos tenido el índice de vulnerabilidad hacia sus medios de vida, ¿no? Entonces, ahí claramente se puede, mi video se me perdió, ahí claramente se puede observar de que evidentemente los capitales más afectados, según esta metodología, son el capital natural, el capital financiero y el capital político. Obviamente el capital natural está vinculado directamente con la pérdida del bosque, ¿no? Que ha sufrido en el año pasado, ¿no? Con todo lo que ha sucedido y lo que hemos tenido los datos ahí a través de diferentes organizaciones. La calidad del agua también ha sido muy afectada. Por otro lado, plantas específicas que tienen que ver como el copaibo, por ejemplo, o forestales. Los mismos animales también han sido reportados como perdidos, quemados, inclusive afectación a sus hábitats, ¿no? Y en el caso del capital financiero, pues directamente sus actividades que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con el mismo hecho de iniciativas que no necesariamente están vinculadas al uso del suelo, pero sí al bosque, han sido muy afectadas.
En este caso te hablo de la apicultura, por ejemplo, en el caso de San Ignacio de Velasco, que realmente ha arrasado con todo un bosque y más de 50 socios de una de las asociaciones de apicultura de allá de San Ignacio ha sido afectada. Y también hablamos del Copaibo también, que en ese momento no ha sido tan grande en magnitud, pero sí ha habido una afectación, ¿no? Que de alguna manera ha involucrado a esta especie, ¿no? Y también ha habido, obviamente, pérdida en el sentido por ejemplo, de la producción agrícola, ¿no? Que ellos en la Chiquitanía lo tienen como de subsistencia también, y por eso también se han quedado sin semillas y sin tener el alimento del día, ¿no? Entonces, tanto el capital natural como el capital financiero y el capital político han sido los tres capitales más afectados, ¿no? Son los más vulnerables en el momento. Aquellos capitales que no han sido muy afectados han sido el capital social, el capital físico y el capital cultural. El capital físico porque no ha habido una mucha incidencia, ¿no? En la infraestructura, sobre todo de sus viviendas o de los caminos, ¿no? La mayoría en general no ha habido una afectación muy fuerte. Sí, de alguna manera, en algunos municipios sí ha habido algo bien específico, ¿no? Ciertas tomas de agua, con el caso de Concepción, ¿no? Donde luego, posteriormente, han habido organizaciones que sí les han ayudado, con la tubería sobre todo, pero no ha sido tan fuerte. Y en lo que es el capital social, pues la organización es muy, muy fuerte en la Chiquitanía y es muy importante resaltarlo también, ¿no? Es decir, están muy, muy bien organizados, hay una gobernanza muy, muy interesante, ¿no? Que se mantiene todavía. En la parte cultural, específicamente no se ha notado mucha incidencia del fuego, pero sí en el caso, por ejemplo, en Roboré, en la comunidad de Yororobá ha habido cierta afectación a sus ingresos, sobre todo a lo que son sus pinturas rupestres, ¿no? Que eso también les da una economía a través del turismo. Entonces, en general, no ha habido una afectación al capital cultural, pero sí específicamente en lo que es Yororobá, que sería la comunidad que sí ha tenido incidencia respecto a la parte de ecoturismo. En el caso del capital humano, la vulnerabilidad es alta. Pero en el sentido, por ejemplo, de que ha habido una afectación a la salud, ¿no? Se han presentado casos de diarreas, enfermedades respiratorias y también, obviamente, ha habido una afectación a la parte de la alimentación también, porque obviamente coincidente con lo que ha sido la afectación a su capital productivo, ¿no? Que tiene que ver con el capital financiero. Entonces, perdiendo su maíz o su arroz, obviamente sí ha afectado también a la parte alimenticia. Y en el caso del capital natural, donde están sus peces, donde están sus animalitos silvestres que ellos consumen tradicionalmente, obviamente también eso ha afectado, ¿no? A que la alimentación sea menos que antes. Eso, digamos, en términos generales. Esto ha sido la primera parte, ¿no? Del trabajo que realicé para el gobierno departamental de Santa Cruz. Ya con APCOP se realizó ya específicamente un estudio para ver el capital financiero. Y esto viendo justamente las debilidades que habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles eran los capitales más débiles? El capital natural, el capital financiero y el capital político. Entonces, el capital natural está vinculado al capital financiero en las comunidades chiquitanas y a la vez el capital financiero está vinculado al capital natural. De esa manera, lo que se ha hecho con APCOP es, se me ha pedido identificar, ¿no? Aquellas actividades económicas vinculadas a las comunidades chiquitanas. Entonces, he analizado la agricultura, la ganadería, he analizado lo que tiene que ver con la actividad de Copaibo, la apicultura, también un poco de los planes de manejo forestal que ellos manejan actualmente y que tiene que ver obviamente con un sistema agroforestal también, como es el café. Entonces, con esas actividades analizadas, que son 7, la idea era determinar cuáles eran las que más aportaban a cada uno de los capitales, ¿no? Entonces, en ese marco, y también obviamente cuáles son las que de alguna manera inciden más
en lo que son los fuegos. Con las 7 actividades, obviamente la actividad que está muy vinculada con el fuego es la agricultura. Eso es definitivo, porque tradicionalmente ellos hacen la roza, la tumba y la quema, ¿no? En sus parcelas. Entonces, esta actividad obviamente tiene algo tradicional, que siempre ellos lo hacen, y que hay que ver, ¿no? Cómo modificar, cómo cambiar, y eso también forma parte ya de las reflexiones que luego te voy a comentar. Por otro lado, la ganadería, que en mi mente estaba, ¿no? Como una hipótesis que podría ser una actividad que también incidiría en el fuego, pero al hacer las entrevistas y las encuestas con las personas, podemos ver que los chiquitanos no queman con la actividad ganadera. Es decir, que no hay, la actividad ganadera no utilizan el fuego. El fuego generalmente son gente foránea, en este caso la ganadería más grande, ¿no? Que son ellos evidentemente los que sí queman, pero los chiquitanos no queman para la actividad ganadera. Las otras actividades están muy vinculadas con el bosque. Hablamos de la apicultura, del copaibo. Entonces, estamos hablando que estas dos actividades específicamente son las que más inciden al capital natural. Es decir, que haya un mejor capital natural, lo fortalece. Y por otro lado también, económicamente, estas actividades también generan muy buenos ingresos a las comunidades, ¿no? El copaibo al menos 3 veces al año brinda cierta fortaleza, ¿no? A las comunidades porque hay estos ingresos y ellos lo dicen también los comunarios, y la apicultura también, y obviamente la apicultura está vinculada directamente al bosque. Entonces esta actividad también les genera ingresos al menos 2 veces al año, entonces es interesante poder entender esto también, ¿no? esta parte económica. Y los planes de manejo forestal que están obviamente certificados y que tienen ya un bagaje, digamos, de logística, de procedimiento, es una de las que más brindan ingresos a la población y donde participa toda la comunidad. Inclusive, hablando con las personas, ellos mencionan de que por esta actividad ya no hay migración de los jóvenes hacia afuera, ¿no? Entonces ellos mencionan más bien que los jóvenes están retornando otra vez. Entonces estamos hablando de una actividad que puede ser muy importante en el sentido de pensar que esto puede replicarse en otras comunidades de esa manera, ¿no? Con un manejo forestal sostenible y todo lo demás. Entonces, con esta reflexión que hacemos de las actividades económicas, ahí ya vienen las recomendaciones de lo que se puede hacer en el futuro, ¿no? Entonces, la reflexión, ¿cuál es? La reflexión para las comunidades chiquitanas es obviamente fortalecer sus medios de vida, fortalecer el capital natural y obviamente esto va a involucrar fortalecer su capital financiero. En ese marco, ¿qué es la recomendación que se daría? Apoyar iniciativas que tienen que ver con el bosque. Copaibo es una actividad que tiene que replicarse en todas las comunidades. La apicultura es una iniciativa importante que igual tiene que replicarse en otras comunidades. Y la parte también que no hablé de los sistemas agroforestales, que en este caso tienen que ver con el café, es una iniciativa también muy buena y no se hace el uso del fuego. Por otro lado, está esta actividad que son los planes de manejo forestal, que pueden funcionar con las comunidades. Las comunidades, de alguna manera, se sienten más fortalecidas porque se quedan, porque están en familia, fortalece su capital social, fortalece ese capital político también, porque de alguna manera hacen conocer esto de alguna manera se hacen sentir, digamos, con sus gobernantes, ¿no? Entonces, si se quiere hacer un tipo de restauración a nivel de los medios de vida, hay que considerar este tipo de iniciativas para fortalecer el capital natural nuevamente y el capital financiero a largo plazo, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, lo que se tiene que hacer, y ya es parte de lo que ya ha hecho la gobernación también de Santa Cruz, es poder un poco ayudar también a estas comunidades que ahorita no tienen, digamos, alimentos, donde el agua también es mala, ¿no? Entonces hay que ver de poder ayudarles, apoyarles, ¿no? Para que tengan pocitos de agua al menos, en el caso de San Matías, en el caso de San Antonio de Lomerío, ¿no? Donde hay
hay cierta escasez de agua. Lo mismo en el caso de la alimentación. En una de las comunidades, por ejemplo, uno de los señores en Concepción mencionaba, decía, yo tengo 70 años, ya se ha perdido mi bosque, se ha perdido también mis parcelas, más bien quisiera que me traigan comida. O sea, hemos llegado a ese extremo, ¿no? Entonces, a corto plazo yo creo que hay que ver esas formas de apoyar a estas personas que han perdido básicamente su medio de vida, que es su bosque. A nivel de restauración, hay que pensar en estos medios de vida y hay que pensar en fortalecer estos sistemas que básicamente están integrados al capital natural y que puede ser una buena alternativa y una buena solución en el tiempo y de alguna manera reducir el impacto del fuego en el bosque, ¿no? Pero eso obviamente también tiene que ver mucho, mucho con la parte política nuevamente. ¿Por qué? Porque si alrededor del territorio, porque el territorio no es una isla, básicamente se conecta con los diferentes sitios, si alrededor están quemando, sí o sí los va a afectar. O sea que el gobierno municipal y el gobierno nacional y el gobierno departamental tienen que trabajar con los alrededores de los territorios indígenas para que disminuyan ese efecto fuerte del fuego, porque eso está llegando y ellos nos los han dicho. El fuego no es de las comunidades, el fuego ha llegado de los menonitas, ha llegado de propietarios privados, entonces hay que incidir con el capital político, con sus gobiernos municipales, con los gobiernos departamentales, para evitar que este fuego entre a los territorios indígenas.